Muy buenos días, ¿cómo andás? Buen día, un gusto conversar con ustedes, chicos. Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, entiendo que hay varias dimensiones sobre lo que tiene que ver con el informe que aborda la construcción privada local y la construcción en general en Bahía Blanca, pero sobre lo que tiene que ver con lo privado, primero hacen un análisis macro de lo que es lo nacional y cuando van a lo local hablan un poco de dos dimensiones, una que tiene que ver con los permisos de construcción y otro que tiene que ver con la superficie. ¿Por qué hacen esta distinción y qué aborda cada uno de los datos? Bien, bien, bien. Gracias por la introducción tan clara. Bien, esos son los datos con los cuales nosotros nos venimos manejando hace años. Tenemos una Ujú. gran base de datos y vemos la evolución mensual en Bahía Blanca, como bien decías, de la construcción privada. ¿Qué significa eso? Nosotros medimos la cantidad de permisos que un consumidor o una empresa realiza al municipio, permisos para construir, donde acerca digamos, una carpeta con todos los planos y las medidas de la construcción, y el municipio aprueba o hace los comentarios que tenga que hacer, etcétera, y después se pagan los permisos de construcción y se hace la obra. Y nosotros para eso miramos las viviendas unifamiliares, que serían el consumidor final que quiere hacer una casa, por ejemplo, o incluso también puede hacer una ampliación. Vemos también lo que son las unidades multifamiliares, que generalmente se las reconoce como edificios horizontales, etcétera, locales comerciales. Entonces, son unifamiliares, multifamiliares, locales comerciales y puede ser ampliaciones, como te decía. Entonces, observamos la evolución de los permisos de construcción y las superficies, porque está claro que es importante ver. Digo, una vez que vos sabés cuál es la cantidad de metros cuadrados que se van a hacer en Bahía Blanca por mes, independientemente que sean unifamiliares o multifamiliares, etcétera, nosotros lo que hacemos es valorizar el volumen de dinero que se volcaría al sector de la construcción en Bahía Blanca. Por eso es que a nosotros nos importa no solo la cantidad, porque vemos si evoluciona o no en la ciudad de Bahía Blanca, sino también la superficie, porque nos permite, además de comparar con otros meses, valorizar el sector de la construcción. Ujú. Gonzalo, ¿y ahí qué datos se encuentran? Por ejemplo, en uni, multifamiliares, comercios y ampliación. Ahí lo que encontrás es cantidad de gente, ¿no? En realidad lo que yo encuentro ahí es cantidad de permisos, como te decía, Sí. porque digo, si, por ejemplo, cuando nosotros comparamos el primer semestre del año actual, del Ujú. 2025, enero-junio, con respecto al primer semestre del Sí. año pasado, porque de esa manera podemos hacer buenas comparaciones, lo que observamos es que en viviendas unifamiliares hubo una caída en el primer semestre de este año de alrededor del 50%. Es una caída muy importante Respecto a un año malo ya. que, claro, que exactamente, el 2024 ha sido un año malo porque el primer semestre del año pasado fue bastante malo en general en muchos sectores, con alta inflación. Entonces eso tiene un efecto dominó en el resto de la economía. Entonces, unifamiliares fue malo, pero cuando nosotros escarbamos un poco más en este Ujú. primer semestre del año, y en qué encontramos? ¿Por qué fue malo? Porque tuvimos un problema muy grande que no es nuevo y no te lo voy a andar contando, Ujú. que tiene que ver con el temporal. Claro. ¿Qué significa eso? Que no solo venía los primeros meses del año con menos permisos de construcción que el año pasado, sino marzo puntualmente se desplomó y no logró recuperarse en los meses siguientes. Entonces, cuando hacemos la comparativa, tenemos una caída muy abismal. Ahora, cuando nosotros miramos qué pasó con los permisos de construcción en las viviendas multifamiliares, digamos, un aumento muy importante cercano al 100%, Ujú. pero porque fue malo el año pasado y este año fue bastante bueno en cuanto a la construcción de edificios. Y obviamente, la otra cuestión es, los permisos de construcción del primer semestre de este año son menores que los del año pasado, como bien vos dijiste, un año malo, pero en superficie Sí. es mayor la cantidad de metros cuadrados de este año con respecto al anterior. Y está claro por qué.
porque las viviendas multifamiliares crecieron casi el doble. Entonces, cuando uno va, no es lo mismo cuando uno va a presentar una carpeta, una construcción de una casa de 70, 80, 100 metros cuadrados que un edificio, Ujú. aunque sea de 2 o 3 pisos, tiene mucha más superficie. Entonces, ahí eso es lo que nosotros miramos estas cuestiones y obviamente también miramos las construcciones sin permisos, porque nosotros miramos construcción con permiso y sin permiso. Sin permiso es gente que ha construido en Ujú. algún otro momento sin ir necesariamente a la municipalidad a hacer la solicitud y la aprobación, que Entiendo. después en algún momento termina haciéndolo, pero no significa que construyó en el momento que pidió y pagó los permisos de construcción. Digo, para que se entienda, yo tengo un proyecto de casa, voy al municipio, me aprueban, me dan un monto para los derechos de construcción, lo pago y arranco a construir. Sería medio raro que yo vaya a pagar los derechos de construcción y no construya. Ujú. ¿Para qué voy a pagar algo que no voy a trabajar? Pero hay mucha gente que hace una ampliación o hace una casa y no pagó los derechos de construcción. Y sí lo hace 2 o 3 años después. Ujú. Y en términos Entonces, de... sí. Sí, no, no, termina. No, eso quería, digamos, hacer la aclaración. Claro. Y en términos de inversión, ¿cómo se traduce esta situación, como vos decías, de aumento de la superficie por permisos multifamiliares principalmente y edificios? ¿Quiere decir que qué mensaje encuentran o por lo menos qué conclusión uno puede sacar en términos de inversión? No, lo que uno puede sacar ahí, como nosotros tenemos la, la cantidad de metros cuadrados por categoría y a un mismo precio del metro cuadrado de construcción, un Sí. costo, ¿no? Promedio de la construcción, que también nosotros lo analizamos y hacemos la evolución, tanto en pesos como en dólares. Lo que nosotros hacemos es muy sencillo, es P por Q, Ujú. sería precio por cantidad, en el sentido de que si $1.000 o 1.100 es el metro cuadrado de construcción, según, digamos, no es que nosotros el precio de la construcción lo salgo a relevar yo, sino Ujú. lo tomamos como dado en función de una revista de Sí. publicación conocida de Bahía Blanca, que hace esos cálculos. Entonces nosotros tomamos como dado ese valor y lo multiplicamos por los metros cuadrados según las categorías. Y también lo comparamos con años anteriores y hacemos la evolución. Ujú. Nos sirve para saber, bueno, a ver, el sector de vivienda unifamiliar, cuántos metros cuadrados hizo, cuánto está el metro cuadrado en dólares o en pesos, y tenemos un valor que después nos permite, digamos, reconstruir la evolución años atrás. Por ejemplo, el año 2021 fue de los últimos 6 años, 2019 a la fecha del año 2021, fue el mejor año. Mira. Incluso está en el gráfico, nosotros lo publicamos, y fue los niveles más altos, no solo de superficie en metros cuadrados, sino también de cantidad de permisos. Y quizás tenga alguna correlación con lo que fue la caída del año anterior, Ujú. primer semestre de la pandemia, que en abril del 2020 fue cero. Obviamente nadie podía salir de sus casas, con lo cual fue cero, nunca había sucedido. Entonces, a partir del 2021 hacia la fecha, fue descendiendo tanto los permisos de construcción como la superficie. Y si uno quisiera ir más atrás, al 2018, ese sería el mejor año. Y está asociado el mejor año a una gran cantidad digamos, que se otorgara una gran cantidad de créditos hipotecarios. En ese entonces estaba furor 2017, 2018, lo que era el crédito hipotecario UVA. Sí. Y eso incentivó muchísimo. Prácticamente te diría que el 2021, con años malos, 2023, 2024, el crédito no existió, desapareció. Eso puede ser una cuestión de alta inflación del 2022-23, Claro. alta inflación del principio del 2024, cero crédito hipotecario, y eso realmente influye. Y estamos muy por debajo de lo que fueron 2021, 2028 y 2018. ¿Y vos creés que por lo menos de la información que surge de 2024 a 2025 ya se puede analizar alguna tendencia o todavía seguimos como en un panorama de volatilidad, muy volátil como para decir, bueno, lo que está pasando y No, puede pasar es esto? a ver, en 2025 hubo una reactivación del crédito hipotecario, Sí. pero ahora está tendiendo a cero.
por estas cuestiones de estos ruidos macro, de estas cuestiones de algún nivel de empeoramiento en el empleo, de los salarios, bueno, los bancos cortaron las líneas, altas tasas de interés, entonces cortaron, eso podría ser, te podría tener un efecto negativo en el segundo semestre que estamos transitando, porque el primer semestre, a ver, en términos de superficie, el primer semestre de este año es mejor que el año pasado, Sí, no así la cantidad de permisos. Entonces, bueno, habría que ver, como ahora se cortó el crédito prácticamente, y hay variación en el tipo de cambio, algunos costos están asociados al dólar, entonces podríamos intuir que el segundo semestre sea un poquito más bajo en cuanto a superficie y quizás también a número de permisos. bien. Por último, te hago una duda de, no sé si metodológica o que tiene que ver con la disciplina económica. ¿Se suele acoplar o descalzar de lo que pasa con los alquileres esta situación? El tema de que caigan los números de permiso. Sí, o no Y es está una relacionado. interesante pregunta, porque, digamos, no necesariamente lo que nosotros no tenemos con certeza es Ujú, que el número de cantidad de permisos, sea multifamiliar, o sea unifamiliar, esté destinado a alquiler. claro. Es muy posible que el edificio sí, de alguna manera, sea una inversión. Uno sabe que las grandes inversiones en Argentina, cuando ve la historia de los últimos 40 años, son dos variables, el ladrillo y el dólar, de alguna manera. Ujú, Esa es la cultura del argentino cuando puede ahorrar. Obviamente, ahorrar para construir y tener un departamento no es tan sencillo. El costo de ingreso es mucho más alto, significa mucho más sacrificio. Pero si la mayor cantidad de superficie hoy se debe a los edificios y los edificios están, digamos, están pensados como una inversión a futuro para departamentos, eso no empeoraría, tendría una mejor oferta porque hay mayor metros cuadrados. entiendo. Las casas ya es distinto, las Sí, sí, casas por ahí es más complejo andar haciendo algo lineal de que si que es para consumo o es para alquiler. ahí va. Gonzalo, muchas gracias por tomarte el tiempo y atendernos un ratito para charlar sobre el último informe. No, por favor, un placer como siempre. Les mando un gran abrazo. Un gran abrazo, Gonzalo.